Defender el medio ambiente, los recursos naturales como la tierra, el agua, los bosques, así como los derechos humanos, se ha convertido en una de las acciones más peligrosas del mundo. Con más de 200 muertes solo en 2017, el año más violento según el informe Global Witness, la mayor cantidad de estas agresiones se centran en una sola región, América Latina. Según los datos, solo en esta zona se dieron alrededor del 60% de los asesinatos de todo el 2017, con Brasil encabezando la lista con 57 personas defensoras asesinadas. Sin embargo, las agresiones a los defensores del medio ambiente no es un tema nuevo. Precisamente en Brasil, el 22 de diciembre de 1988, uno de los primeros y más reconocidos activistas en el mundo sería asesinado. Su nombre, Francisco Alves Méndez, mejor conocido como Chico Méndez. Al comienzo pensaba que estaba luchando para salvar los árboles de caucho. Después pensaba que estaba luchando para salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta de que estoy luchando por la humanidad. Chico Méndez fue un activista ambiental que logró que los ojos del mundo se colocaran en América Latina. Luchó en contra de la deforestación de la tierra a manos de la agricultura, contra la quema y tala de la selva amazónica. Además, fue pionero en tocar el tema de la explotación sostenible de la selva, así como los derechos humanos. Después de haber sido encarcelado y a su vez amenazado, Méndez fue abatido a tiros en el pecho afuera de su casa la noche del 22 de diciembre de 1988, una semana después de haber cumplido 44 años. Gracias. Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Ganadora del Premio Goldman del Medio Ambiente en 2015. Es una de las activistas ambientalistas pro derecho de los indígenas más prominentes de Honduras. Sin embargo, sería asesinada en 2016. One of Latin America's best-known indigenous rights activists was killed this morning in Honduras. Berta Cáceres, de 45 años, ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. The Washington Post, The Guardian, The New York Times, all reported on Cáceres' death. Berta fue asesinada mentre dormiva in piena notte nella sua casa di La Esperanza. The woman in the photograph next to me is Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. De Berta Cáceres. Berta Cáceres. In the memory of Berta Cáceres. Berta Cáceres había sido amenazada en numerosas ocasiones debido a su oposición al millonario proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que pretendía dejar sin agua el río Hualcarque, sagrado para la comunidad indígena lenca. Un crimen que muchos han relacionado directamente a la empresa DESA, en complicidad con el propio Estado. Sin embargo, el caso a la fecha no ha sido esclarecido. Sin embargo, desde entonces Berta Cáceres pasó a ser un símbolo de la defensa de la tierra en uno de los países donde los héroes se cuentan por muertos. Recibió medidas cautelares por la CIDH, con lo cual el gobierno tenía el deber de proteger su vida. Our sadness and outrage. por el asesinato de Berta Cáceres. Fallecimiento de Berta Cáceres. Brasil, Filipinas, Colombia y México se han convertido en los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, en donde la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness están relacionados con la lucha por la tierra y los recursos naturales, principalmente en sectores agroindustrial, minería, caza ilegal, explotación forestal, agua y presas, en donde la mayoría de los casos son el propio gobierno y las empresas las que se enfrentan a las comunidades locales.
en su mayoría, pueblos indígenas. Hogar de una de las especies de abejas endémicas de México, así como su gran variedad de fauna. Cuetzalan es un pueblo cafetalero milenario, maya, en el estado de Puebla. Sin embargo, su belleza se encuentra fuertemente amenazada desde el 2013, con la llegada de proyectos mineros y posteriormente una subestación eléctrica, hecho que provocó la resistencia de los pobladores, lo que derivaría en la persecución política de al menos 8 representantes de las comunidades indígenas. Notamos pues en primera instancia una criminalización al acto de defender el territorio, ¿no? Porque quienes están defendiendo se les criminaliza. Pero el otro hecho que también es muy lamentable es este ataque directo a la integridad física, ¿no? Tenemos aquí un hecho muy lamentable, que el 14 de mayo, uno de los 8 investigados es asesinado de una forma muy cruel. Lo mataron. Sí, como queriéndonos asustar. A mí no me da miedo, ya no me da miedo si decir dónde. Si fueran hombres yo los diría de verdad, por defender a mi espacio, por defender a la gente, por defender a estos niños que vienen. Oponerse a la minería a cielo abierto y a una subestación eléctrica traería como consecuencia una demanda a los representantes indígenas, como Rufina Edith Villa Hernández, del pueblo de Cuetzalan, en Puebla, México. Nos demandaron porque, según la Comisión Federal de Electricidad, nos opusimos a que se hiciera una obra pública. Pero ya al empezar a examinar, a revisar la carpeta, los abogados vieron que nos estaban acusando de agresiones que nunca cometimos, porque jamás los ofendimos de palabra ni obstaculizamos su trabajo. Sí hay temor, pero hay más temor de lo que pueda suceder en nuestro pueblo si llega minería, si llega fracking o la hidroeléctrica, porque son proyectos destructivos, son proyectos que para nada nos van a ayudar, sino que nos pueden perjudicar muchísimo. De hecho, nosotros los denominamos proyectos de muerte, porque eso es lo que son. Lo que nos traen es la muerte, nos traen pues toda la destrucción. Lo que hemos identificado como el principal agresor señalado ha sido al Estado en sus diferentes órdenes de gobierno, lo cual nos parece preocupante porque al final el Estado tiene una obligación de proteger a las personas defensoras, de reconocer su labor y de permitir que puedan realizar su labor de defensa, ¿no? Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, en México de 2010 a 2017 se han registrado más de 300 agresiones a defensores del medio ambiente, principalmente en regiones como Chiapas, Puebla, Oaxaca y la más violenta, el Estado de México. La comunidad indígena náhuatl de Tlanisco, en el Estado de México, se opuso a la concesión de uno de sus ríos, un hecho que provocó el acoso a la comunidad y la persecución de 6 de sus miembros, líderes indígenas. De 2003 a 2008 aproximadamente, vivieron subsecuentes incursiones ilegales de las fuerzas públicas del Estado de México, concretamente de la Policía Estatal y de la Policía Ministerial. Llegaban en las madrugadas al pueblo, sacaban a la gente de sus domicilios, los ponían en las calles, algunos incluso sin ropa, todo el mundo estaba durmiendo, y los apuntaban con armas de fuego con el pretendido
con la pretendida intención de que les dijeran dónde se encontraban los liderazgos del pueblo. Pero evidentemente lo que buscaban era simple y llanamente generar el terror suficiente para que la gente del pueblo no siguiera defendiendo el agua. Los 6 líderes indígenas serían algunos acusados de terrorismo. Asimismo, los 6 serían sentenciados con hasta 50 años de prisión en el penal de Almoloya, en el Estado de México. Un hecho que ha sido condenado incluso por las propias Naciones Unidas, reconociendo una secuencia de violaciones al debido proceso legal y una criminalización de los defensores indígenas que constata una inadecuada aplicación de la justicia. Cuando nosotros nos damos cuenta ahorita en la actualidad, ya viviendo todo este proceso, todo este caminar de tocar puertas por aquí y por allá, nos damos cuenta de qué tan injusta es la justicia de México. En pocas palabras, yo te lo digo bien sinceramente, para nosotros no ha habido justicia, para los pobres no hay justicia. Porque si hubiera justicia, nuestros compañeros no estuvieran presos. Mi esposo fue una persona que en el año, que su primer denuncia se la hicieron en la PGR, en Toluca, por terrorista, que éramos un pueblo terrorista, el cual nunca procedió. ¿Por qué? Porque no es cierto, nunca hemos sido terroristas. Lo único que hemos sido defensores del derecho humano al agua, porque sin agua no hay vida. Dice el juez de Almoloya que doña Dominga y los demás presos no son del todo indígenas porque estudiaron la primaria y la secundaria. Y como tuvieron acceso a educación primaria y secundaria, eso los hace ser menos indígenas. Es decir, la noción del juez y desafortunadamente de un sector de autoridades de este país, los indígenas deben de ser totalmente analfabetas para ser indígenas. Un indígena que estudia deja de tener condición de indígena. Es decir, la mentalidad demuestra que indígena es sinónimo de ignorancia, situación que a estas alturas del partido en nuestro país no podemos seguir permitiendo. Ante este caso, las propias Naciones Unidas reconoce la persecución contra los indígenas por defender los recursos naturales. Global Witness señala que México es de los 5 países más peligrosos a nivel mundial para los defensores del medio ambiente. Decisión respaldada por organismos internacionales como Amnistía Internacional. Bueno, lo que hemos visto en América Latina, por ejemplo, en 2017, es que fue el año más letal para los activistas y las personas defensoras de derechos humanos, y más específicamente las personas que trabajan los temas relacionados con tierra, territorio y medio ambiente. Hubo varios casos emblemáticos, como sería el asesinato de Berta Cáceres o de Isidro Valdenegro aquí en México, ¿no? En el estado de Chihuahua, que son personas que tenían además como un respaldo internacional, que habían ganado premios, y eso no les otorgó una protección necesaria para poder seguir luchando y para su pueblo, para su comunidad y para la tierra, ¿no? Pero sí, lo que hemos visto de manera general en Latinoamérica es el aumento de las amenazas y de los asesinatos a personas defensoras, y eso también es lo que pasó en México. Según datos del portal Mexico.com, en la última década se han cometido 125 crímenes contra luchadores ecologistas, de los cuales 108 fueron asesinatos. Homicidios como el del líder indígena Isidro Valdenegro, ganador del premio Goldman en 2005, defensor de los bosques y fiel opositor a la tala ilegal, hasta que el 15 de enero de 2017 sería asesinado a tiros. Y así, la lista continúa, lo que nos deja ver que en México defender el medio ambiente y ser indígena puede ser una sentencia de muerte. ¿Realmente vale la pena arriesgarlo todo por defender la tierra
un bosque o el agua? Me pregunto. Sin embargo, reflexiono y caigo en cuenta en las palabras de John James Audubon. Un verdadero conservacionista es una persona que sabe que el mundo no es una donación de sus padres, sino un préstamo de sus hijos. Por ello, espero que a los defensores del medio ambiente, aquellos indígenas que son los más desprotegidos de México, se les devuelva la dignidad que por mucho tiempo se les ha intentado arrebatar. Porque el medio ambiente no es solo un tema de preservación, sino de supervivencia. Y para ello se requiere valor y un compromiso con las generaciones futuras. Porque todos somos hijos de la tierra. Los activistas y defensores del medio ambiente son un ejemplo de lucha y sensibilidad. Los ambientalistas que hoy defienden la tierra dejarán un legado contra la tiranía que les quiso arrancar lo más preciado que tiene nuestro planeta, su medio ambiente. Al día de hoy existen muchas batallas que están siendo libradas para preservar nuestros recursos naturales, y aunque se les ha tratado de silenciar, sus ideas perduran, por lo que son unos verdaderos defensores de la vida.